Pues básicamente en este punto, pues lo que hacemos referencia a nosotros es que realmente aquí ya el encapsulamiento pues no existe. Entonces cualquier cosa que yo haga con ellos, pues realmente no me va a solucionar el encapsulamiento. Entonces pues aquí la idea era precisamente ese concepto de que pues ninguna cosa que yo llegue a poner acá pues me va a hacer encapsular esto, porque pues realmente ya en este momento cualquiera puede accesar. De hecho ya entonces si pusiéramos esto público y get cosa, lo que sea, pues realmente cualquiera, pues esto está sobrando entre comillas, pues porque pues cualquiera de estos elementos, cualquier objeto puede, desde cualquier paquete puede accesar ya eso, entonces aquí no hay un encapsulamiento, entonces realmente era ninguna de las anteriores como la respuesta que se tenía ahí. ¿Qué más teníamos acá en este lado? Eran como las preguntas. Hay otra, me alejo. En resumen, profe. Sí, ya va. ¿Dónde es que está? Lo del resumen. Ahí en la mitad de tu pantalla, a la izquierda. Ah, sí. Vení. Entonces, viéndolo en este sentido, la última que tenemos acá es en Java, ¿cuál de los siguientes puede llenar el espacio en blanco para compilar la clase? ¿Sí? Entonces, en ese quehacer de ideas, ¿sí? Si fuéramos a hacer esas preguntas, ¿dónde es que está? Es esta, ¿no? Miremos que aquí es lo mismo, aquí estamos muy orientados como objeto educativo, sí, es a estudiar realmente un poco también la sintaxis. Miremos que nosotros acá, el hecho es que cualquiera podría pensar que esto está correcto, pero realmente esto está mal, porque pues ustedes saben, aquí tenemos un problema y es que, aunque estamos retornando aparentemente a este elemento como 10 y uno pensaría int, esto no está anulando la respuesta porque public no debería ir en mayúsculas, debería ir en minúsculas, ¿sí? Entonces, en la sintaxis, pues propiamente de Java, estamos fallando en poner aquí un public int, porque este no sería el correcto y no te compilaría. Entonces, aquí de todos estos, pues yo no puedo poner el void porque estamos devolviendo algo. En este momento no poner esto privado como un string no sería el sentido y entonces el que nos quedaría acá correcto sería el long, ¿sí? Pero entonces también tengan cuidado en esto, pues nosotros tratamos de que esto no haya falla, pues en ese sentido de escribir mal las cosas o bien, entonces para que también lo tengan presente en el modelo del examen. Entonces aquí hay una falla, precisamente por ser mayúscula en la P que tenemos acá. Entonces, en general, son detallitos pues que se puedan tener. Mucho, pues a mí también nos gusta mucho tener este tipo de preguntas también de las cosas de las memorias, para que ustedes también lo entiendan y se puedan estar presentando. Más seguro es que mínimo uno de esos va a quedar ahí también en el próximo examen, para que lo puedan tener presente. No sé qué preguntas surgen a partir de esto, muchachos. Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, la otra... Profe, Dale, Alejandro. nosotros habíamos dicho como una forma de nombrar los archivos de Python es en minúscula, o nosotros como habíamos dicho eso. Ah, los módulos. Los módulos, sí, 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 en general sí, los módulos deberían estar en minúsculas, ¿sí? y las clases dentro de los módulos sí En empiezan con mayúsculas. mayúscula en camel Sí, case. exacto. Es convención, pues, ¿sí? ¿En qué sentido, Eric? No alcancé a ver qué decía que no cumple. Hola, profe, sí, es que está como pegada la letra, o sea, Roble no, entonces yo cuando leí como Roble cumple con las buenas prácticas, entonces no me di cuenta si que ese no estaba ahí, eso es a propósito o esa ahí me No, parece. seguramente ahí sí quedó pegado, pero no. Ahí habría una falla, Eric, sí, de Bueno, parte pues. nuestra. Profe, sin embargo, una de las respuestas que puse en cierto punto fue de que Abedul no cumplía con las buenas prácticas y lo puse porque yo lo que había entendido de las buenas prácticas era que al menos en Python sí los archivos .py que iban dentro de los módulos eran todos en minúscula, sin mayúsculas. Entonces Abedul tenía la primera mayúscula, así que la puse como incorrecta y en efecto la respuesta la tengo bien.
Pero o sea, que fueran en minúscula. Sí, o sea, Sí, es en la parte en la que dice que qué errores identifican la estructura de este paquete, yo puse De que este. abedul no estaba bien escrito porque según las buenas prácticas era mejor dejarlo todo en minúscula y sin la primera en mayúscula. Este que dice Abedul no cumple con las buenas, es el que tú dices. Sí, y yo lo dejé como, yo la marqué como algo que no estaba bien en la... Y es en el correcto. Por eso, y está correcta, dice, Sí, sí, esta es yo lo una de digo las porque respuestas correctas. el otro compañero preguntaba si iban en mayúscula, entonces, Ah, no, por eso, o sea, lo que estamos hablando es que los módulos deben ir en minúscula. Y mírate que aquí lo que está diciendo es que el archivo no cumple con las buenas prácticas. ¿Sí? ajá, O sea, en este momento exactamente él no está cumpliendo porque va en mayúscula y debería ir en minúscula. listo, O sea que tu respuesta es correcta en ese sentido. vale, ¿Sí? sí, gracias. Entonces, sí, o sea, esa es la idea. Listo. Entonces, Pino está bien escrito, esto de Abedul está mal escrito precisamente por ese concepto. ¿Sí? No sé, ¿qué otras preguntitas hay, muchachos? Bueno, un comentario que se me había olvidado. Para el miércoles, la idea es que en general tengan ustedes armados, ya sea pues si el PC no le está funcionando la cámara o lo que sea, que tengan un celular. La idea es que todos tengamos prendido precisamente una cámara, ¿sí? En caso peor que alguien no tenga, pues la idea es que después de clase nos va a tocar hacer una validación con esas personas que queden pendientes, ¿sí? Que no tengan cámara para estar precisamente certificando, digamos, que sean las personas que están presentando. Entonces, pero en general, lo que yo les solicito a ustedes es que ese día tengan armado su estructura para presentarse con una cámara prendida. Listo, para poder nosotros estar, primero, conociéndonos, pues, sí, ya en ese sentido, pues ya me conocen, pero la idea es que todos estemos ahí y como asegurar esa presencialidad en ustedes. Listo. José, nosotros en este momento, inclusive ya algunos los dicen ahí, mira que Juan Pablo, nosotros ya dimos las respuestas, ¿sí? Entonces en este momento se supone que ya quedó calificado y te debe haber llegado al correo. ¿Listo? José David. Míralo y me comenta si no te llegó. ¿Listo? Ok. Otra del examen va a ser similar al simulacro Sí, en claro. cuanto a su dificultad o... Pues la idea es que se van a preguntar de muchas cosas, Santiago, sí, o sea, esto es más que todo es para que también tengan presente el tiempo y cómo manejan ustedes las respuestas. O sea, estamos en este momento como enfoque, es analizando. Primero que todo, que sepan que se pueden hacer preguntas de múltiple selección. Si se falla en alguna, pues el sistema te va a calificar mal. Segundo, de selección única, donde de alguna cosa, pues ya van a tener ustedes ahí la forma de evaluarla. Tercero, también que miren cómo se presentan los códigos, el tipo de pregunta que vamos a estar haciendo, y son de muchas cosas, pues de todo lo que es la materia, ¿sí? Entonces pueden estar preguntándose cosas de sintaxis, cosas de esto de las buenas prácticas, estar los diferentes conceptos que hemos visto aplicados a los códigos, ¿sí? Ese es como el elemento. Vamos a estar estudiando todo lo que hemos visto en clase hasta ahora. Y ojo, también una cosa. Yo les he dejado a ustedes unas lecturas. Entonces, por favor, también traten de leer un poco sobre ellas y todo este cuento para que de todas formas las accesen. Porque a lo mejor, no estoy hablando que me voy a dedicar a preguntar cosas de las lecturas nomás, pero puede que una pregunta por acá caiga de esas lecturas que se han dejado. Entonces, también es importante que las sepan y es parte también comprensible del examen. ¿Listo, Santiago? Sí, señor. No sé qué más preguntas hay, ¿sí? Lo que sí veo es esto, pues que de todas formas aterricemos un poquitico, lean bien las preguntas, muchachos. Si hay alguna duda, pues no la pueden hacer en el examen. Pues recuerde pues que la respuesta que trataremos de dar es una respuesta más, ¿cómo es que se llama? No dando la respuesta como es, sí, sino ya tratando de aclarar. También les pido que durante el examen
como pasa, por ejemplo, ahí en una cosa de quiz, recuerde que no es que, profe, vea, yo di esta respuesta, ¿sí? O sea, no compartamos ese tipo de respuestas, simplemente las preguntas que tengan, que vayan dirigidas simplemente a aclarar alguna cosa de la pregunta, más no decir, yo di esta respuesta, profe, tal cosa, ¿sí? Entonces, es simple y llanamente, si hay alguna duda, la podremos hacer y no hay problema, pues, en el examen. ¿Sí? Miguel, ¿en qué sentido? En la última pregunta, que no puede ser void. Sí, o sea, ¿cuál sería? Sí, porque pues el sistema, pues lo que tiene en este momento, ¿cuál de todas sería en este caso? Sí. Bien, ¿no te acuerdas del enunciado? Profe, es esa que dice en Java, ¿cuál de los siguientes puede llenar el espacio en blanco para compilar la clase? Ah, pero eh, listo, fue la que habíamos explicado acerca precisamente, esa era la del robotcito, ¿no? La que decía public int, que estaba mal hecha pues porque el public en mayúscula no se puede. Entonces la respuesta era long. Eso se debe porque sí o sí estás retornando un valor. Entonces tú no puedes decir que es void Ajá, porque void lo que está indicándole a Java es que no vas a retornar nada. exacto. Listo, Miguel. Sí queda claro, Miguel. Ahora escribo en el chat, profe. Ok, listo. Ok, está bien. Listo. Entonces, tengamos presente eso. Entonces, cámara, vamos a estar haciendo una hora. Las preguntas, pues en realidad van a estar entre 15 y 20 preguntas, que ustedes estén atendiendo esto. Y la idea es que pues tampoco va a salir pues ahí inmediatamente las respuestas, vamos a analizar también las preguntas y miraremos pues cómo es la condición de las respuestas que ustedes tienen y se estará dando el examen después, una semana después o algo así, para que podamos hacer análisis entre todos de cómo nos fue en el parcial. Recuerden nuevamente lo que les digo, la entrega de la práctica, pues de lo que van a hacer de la práctica dentro de 15 días. Sí, entonces, como dice Alejo, el examen es el próximo miércoles y el viernes son las exposiciones de ustedes. Ahí estaremos mirando las temáticas, todavía decidiremos si es simplemente individual con cada uno, les haremos una citación o será colectiva, pues es algo que todavía estamos por decidir. Listo, en ese sentido, pero entonces el viernes sería para que nos muestren y pues nosotros más que todo lo que les decía es darles como una recomendación de hacia dónde pueden dirigir su práctica y que no sea extensiva, pues que no se nos vayan ustedes a enredar pues en hacer algo demasiado complejo. Listo. Bueno, entonces entrando como ya en el tema, no sé, ya podemos cerrar esto, ¿no? Entonces, entrando en el tema ya de los talleres, pues la idea particular entonces es que nosotros empecemos como a mirar, no sé, Alejo, ¿puedes exponer un momentico el taller? Recuerda que hoy tenemos el taller de Claro, Java y profe. el taller de Python, ¿sí? Y entonces vamos a mostrar un momentico el taller de Java, vamos a dejar unos minutos para que analicemos un poco el código, ¿sí? Y empezamos como a tratar de resolver colectivamente con ustedes esas preguntas que hay ahí en la primera parte de Java. ¿Listo? Entonces, Alejillo, ¿podemos por favor mostrar el taller? Recuerda que esto ya está disponible ahí en la página. Listo. Para esta semana pues tendremos lo mismo pues que la semana pasada. Tendremos 2 talleres, uno enfocado en Java, otro enfocado en Python. Cada uno con su actividad propia de GitHub. Recordemos pues que la idea con GitHub es que sean actividades muy similares para que ustedes al momento de programar pues se den cuenta como las diferencias pues entre ambos lenguajes. Esta semana pues estuvimos viendo lo de la sobrecarga en constructores y en métodos, estuvimos viendo pues el concepto de destructores. Entonces recordemos pues que la sobrecarga, un método sobrecargado es aquel que tiene el mismo nombre
y, y tiene diferentes argumentos. En ese lado, pues quería dar un concepto. Recuerda que la gran diferencia entre Java y Python es que en este contexto, pues nosotros hablamos de que lo más importante, digamos acá, sí, es el nombre y los parámetros, y aunque ya asociamos también ese modelo de retorno. Listo. Es algo pues que en Python es importante, es el nombre. Recuerde pues que allá, aunque tengamos unos parámetros, pues no están asociados a los tipos de datos como los tenemos nosotros acá a los parámetros en Java, ¿sí? Por ser precisamente, digamos, ese tipado estático que tiene y maneja Java y que está muy asociado al concepto pues ya de programación en ese sentido. Entonces, haciendo como la comparación, recuerde que en la sobrecarga de constructores y de métodos existe ese concepto en Java y pues en Python no existe realmente ese concepto pues como tal, sino hay una especie como de simulación, pero no es realmente que exista, ni tanto a nivel de constructores ni de métodos esa sobrecarga. ¿Listo? Entonces, si quieren, demos 2 minuticos a Alejo que miren un poquito con las clases y ahorita empezamos a analizar rápidamente el código para que empecemos a dar las respuestas. ¿Listo? Listo, profe. Chicos, ¿cuántas clases tenemos en ese problema? En este ejercicio. ¿Cuántas clases tenemos? ¿Tres? Más la principal, ¿no? Son 4, profe. Son Sí. 4 en total. ¿Listo? Ah, bueno, sí. Más OBJ taller 4. Entonces, si nos vamos a la última, Alejo, la del motor, miremos muy básicamente esa última clase, muy rápido, Alejo. Miramos que uno de los objetivos educativos que habíamos visto nosotros en la última clase fue precisamente dentro de los tips, habíamos hablado nosotros que existía precisamente una clase particular y son la enumeración. Recuerda que nosotros en el diseño de UML habíamos puesto en el diagramita de UML de clases, habíamos puesto ahí al ladito las enum, y pues recordemos que las enum pues están orientadas precisamente a definir una serie de constantes, y aquí vemos que motor precisamente está orientado a esto, ¿sí? En este sentido, queremos dar algo un poquito más de lo que estaba en las diapositivas. En las diapositivas solamente estaban los valores constantes, pero mire que de cierta forma, entonces el motor, que es un de tipo enum, que es lo que estamos haciendo acá, tiene una variación que es un aporte pues que hacemos ahorita en el taller, y es que yo también le puedo asociar otros tipos de atributos al interior de él. Entonces, mire que en este momento eléctrico, gasolina, cada uno de ellos tiene un numerito. Y ese numerito está, por ejemplo, en este caso asociado como una especie de, digamos, de constructor interno, pues, de él. De alguna forma, pues, se podría estar asociándolo, que mire que aquí tenemos al motor como tal. Y lo que estamos nosotros asociándolo en este sentido es que estamos dando unos números que nos van a estar asignándose a esa variable que tenemos aquí, que se llama velocidad máxima, ¿sí? Entonces, cada uno de estos, dependiendo de cómo nazca, pues va a tener su velocidad máxima. Si es eléctrico, va a ser 100, gasolina va a ser 90, y así cada uno de estos elementicos que se tiene. Entonces, es importante, y pues una de las cosas que se quiere es practicar precisamente ese concepto de la enumeración, y una variable, pues que es de poder usted asociar elementos
¿sí? Que puedan llevar, porque es que al fin y al cabo esto no deja de ser una clase y yo puedo asociar otros atributos particulares a esta clase como tal. Subimos un poquitico, Alejo, entonces a lo de las personas. Entonces, miremos que en este caso, también persona, uno de los objetos educativos que queríamos nosotros en la vez pasada, y este taller lo tiene comprensible, también es el concepto de los destructores. Entonces, en este caso, estamos estudiando los destructores a nivel precisamente de persona. Vamos a mirar cómo las personas también en este momento se ha definido un pseudodestructor, digámoslo así, que es el finalize. Recordemos que se ha hablado que en Java existe esto y en este momento, sí, con este elemento como tal, pues vamos a poder nosotros hacer el análisis de que cuando se devuelva se crea una persona, sí, y se destruye ya ese objeto como tal, ¿sí? Recordemos que el garbage collector lo que va a hacer es que si no tiene ninguna, digamos, referencia a él, al objeto, pues antes de borrarlo, ¿sí? Lo que va a hacer en este momento es mirar si usted tiene definido ese pseudo destructor, que es ese finalize, y lo que va a tratar de ejecutar esa línea que tenemos acá. Entonces, también dentro de este objeto educativo que tenemos en este sentido, es precisamente este objetivo educativo es estudiar un poco los destructores y cómo se va trabajando en el momento de destruir algunos elementos de estos cuando ya no tienen ninguna referencia. Subimos un poquitico al otro lado, Alejo. Sí, a la otra clase, por favor. Alejo. Sí, profe. Dale. Pues continuamos. ¿Cómo? Sí, sube ya para la clase principal. Listo. Bueno, y la otra, perdón, teníamos lo del vehículo, perdón, Alejo. Y la del vehículo, pues que bajemos un momentico la vehículo, Alejo, discúlpame. Y miremos que en la del vehículo, pues tenemos nuestros constructores, miremos que tenemos también el atributo motor, pues que de todas formas es de tipo motor, y el dueño, pues que es de tipo persona. Recuerde, pues que estamos trabajando todo este tipo de elementos. Y ojo, también estamos hablando un poco también la idea de practicar el encapsulamiento aquí también. Entonces tenemos los atributos privados. Recuerde, pues que con este elemento, pues vamos a tener los get, los set, para que podamos estar trabajando con ellos, ¿sí? Y en ese quehacer de ideas, pues entonces no, las otras clases que estén desde por fuera, pues no van a poder accesar tan fácilmente estos atributos. Subimos un momentico entonces ya a la parte del código. Entonces miremos que tenemos la otra clase, que es ese OBJ Taller 4, donde de alguna forma pues ya vamos a empezar a crear los elementos, ¿sí? Es importante, pues miremos que aquí tenemos un string, pues un arreglo, ¿sí? De simplemente nombres. Vamos a estar creando las personas como arreglos. Mire que estamos creando en este momento 5 elementos y vamos a tener un for donde de alguna manera se están asignando a estos componentes, ¿sí? Para que lo analicemos y vamos a empezar a crear algunos objetos de vehículo, ¿sí? Como auto 1 y auto 2 para luego estar manipulando un poco, ¿sí? Los elementos que se creen en ese for de personas para que practiquemos un poco, digamos, ese sentido de cuando se destruye un objeto que puede estar pasando en este sentido. Entonces, pues arranquemos un poquitico, Alejo, así ya con las preguntas, ¿sí? Y veamos un poco esas respuestas que se pueden dar a cada una de ellas. Listo. Listo. Bueno, no hay preguntas. Entonces, el taller consiste en las 4 clases pues, que estaba mencionando el profe. En la primera pregunta nos hace referencia a lo que vimos del concepto de destructores. ¿Qué pasaría si se pierde la referencia de un objeto de tipo persona? ¿Quién nos colabora ahí? ¿Qué pasaría entonces si un objeto de persona se le quitan ya todas las referencias, muchachos? Conceptualmente, ¿qué pasa? ¿Se eliminaría entonces? Claro, listo, Juan, muchas gracias. Entonces, mírese que esa es la causa para que el garbage collector lo destruya, pues, o sea, se elimina, ¿sí? Entonces, y si se elimina, ¿qué hace el garbage collector entonces, antes de eliminarlo? Muchachos.
Exacto, gracias Karen. Entonces llamaría precisamente al finalize. Entonces, ¿qué es lo que él estaría haciendo en este caso donde se elimine precisamente un objeto? Entonces, ¿qué haría en este código? Sí, el hecho de que yo elimine un objeto. Entonces, haría el finalize y entonces, ¿qué imprimiría? Entonces, imprimiría. Matando A y el nombre del objeto. Exacto. Eso sería como la respuesta que se debería dar aquí, matando a y el nombre ¿sí? del objeto tal que se tiene acá. Listo. Entonces, esa es como la respuesta que se orientaría esa primera pregunta. Seguimos en la segunda pregunta del taller. Dale, Alejo. La segunda pregunta es cómo podremos conocer el nombre del dueño de la variable auto de la línea 11 del método main, ¿cierto? Nos estás preguntando como qué método o de qué manera yo puedo conocer ese nombre del dueño, ¿cierto? Entonces vamos a Exacto. Ahí ver. tenemos que ir a practicar realmente los llamados, ¿sí? Vamos a la línea 11. En la línea 11 tenemos un vehículo. Y dentro de ese vehículo, pues, llama al constructor donde se le asigna una matrícula, se le asigna un motor y se le asigna la persona en la lista en la posición 4. 4. Entonces, miremos que, por ejemplo, ahí tú ya tienes una variable, ¿no? Auto. Entonces, teniendo auto, ¿cómo consigo yo el dueño de ese auto? Sería necesitar el método getDueño y después... Get nombre luego. Exacto. Listo. Entonces, escribiendo con la notación punto, ¿cómo quedaría? Entonces, auto qué, punto qué. Punto getDueño, punto Perfecto. getNombre. Y luego get nombre, ¿no? O sea, ¿qué nos haría a nosotros, por ejemplo, la primera? Entonces, el auto.getDueño, si lo vamos a ver ahí, estaríamos en este momento, ¿listo? Estaremos retornando un objeto de tipo ¿qué, muchachos? El método getDueño, ¿qué tipo de objeto me está devolviendo? Persona. Listo. Entonces, al devolver persona, con esa notación auto.getDueño, me devuelve una persona y estaríamos entonces con la notación que sigue, punto get nombre, le estábamos diciendo, hey, señor persona, si se puede ejecutar usted y devolverme el nombre. Recuerde que nosotros siempre con este llamado estamos haciendo desde, por ejemplo, acá, desde el objeto auto como tal, lo que estamos es haciéndole un llamado precisamente a ese objeto auto y decirle, señor, ¿se puede usted obtener el dueño? Nos devolvió, sí, señor, el mismo auto devuelve precisamente a persona y luego ya a persona le estamos diciendo, señor, por favor, con el get nombre, ¿se puede ejecutar usted para que me dé la respuesta? Entonces ahí me devolvería precisamente el nombre de esa persona. Entonces la respuesta realmente correcta sería esa, ¿no? Auto.getDueño y .getNombre. Listo. ¿Qué dudas hay al respecto, muchachos? Ahí. Gracias, Santiago. ¿Queda claro en la programación esto? Entonces recuerde que con Java podemos hacer ese uso de la notación punto y pensar qué objeto nos está devolviendo y ya sobre ese objeto devuelto podemos hacerle llamado, como lo tenemos acá, a su propio método y es él como objeto el que devuelve realmente el valor de lo que estamos pidiendo. Listo. El save, ¿qué es? Dale, Alejo. Listo. El C, ¿de qué manera podemos agregar un dueño al vehículo de la línea 13? Miremos el vehículo de la línea 13 que está creando un vehículo sin tener un dueño aún, ¿cierto? Utilizando pues esta sobrecarga de constructores. Si nosotros vamos a vehículo, pues, Alejo. si nosotros vamos a vehículo, veremos pues que hay unos ciertos métodos y pues particularmente vemos que el dueño es privado, ¿cierto? Entonces, utilizando el concepto que vimos en clase de que normalmente cuando un atributo es privado hay que definir los métodos set y get de ese atributo. Entonces, por aquí tenemos el método set dueño, ¿cierto?
Entonces la manera pues que utilizaríamos para setear ese dueño sería llamando pues a este método, ¿cierto? auto2.setDueño y ya le mandaríamos el dueño pues del listado de acá o creamos uno nuevo, ¿cierto? Entonces, en ese for que se tiene ahí, pues esa sería como la idea, ¿no? Entonces, dar eso que Alejo dice y pues recordemos que de todas formas ese set dueño estaríamos pasándole al interior. ¿Qué elemento debemos pasarle? ¿Un string? ¿Un objeto de qué tipo? ¿Qué es lo que se pasaría cuando se está pidiendo ahí en set dueño? ¿Qué se le debe pasar como objeto? Según ese código. De tipo persona. Y acoplándonos a este señor, ¿sí? Entonces, nosotros ¿sí? Listo. Entonces estaríamos, por ejemplo, cualquier elemento, como ya tenemos las personas, pues la idea particular es coger el elemento que yo quiera de personas, que ya lo teníamos en ese listado, sí, puesto previamente, y decirle, vea, le va a pasar el elemento 1, el elemento 2 de personas que tenemos el arreglo ahí. Listo. Entonces, pues básicamente, pues estaríamos orientando a que podemos poner personas, sí, y el índice de él, para decir usted cuál de ellos lo puede colocar, ¿sí? Recuerde que persona y su i, pues el i puede ir entre 0 y 4 y la idea es que asignen uno de esos elementos existentes a ese dueño como tal. Listo. Bueno, Karen, gracias por la respuesta. Seguimos entonces en el otro, Alejo, por favor. Listo, la pregunta nos dice que si usamos esa variable auto2 que vimos anteriormente, ¿cómo obtengo el atributo de velocidad máxima del motor? Mire que es interesante en ese sentido, ¿no? Porque auto2, en este momento, ¿qué hicimos nosotros? Mire que a la final ustedes, ¿qué crearon ahí? Perdón, en el constructor, ¿sí? Mire que ustedes, ¿qué crearon ahí? ¿Un motor de qué tipo? Muchachos. Entonces crearon el motor de gasolina, ¿no? En ese sentido. Listo, gracias, Miguel. Entonces vamos a mirar eso, Alejo, por favor. Listo. Entonces creamos un vehículo y le asignamos el motor, ¿cierto? Utilizando pues este constructor sobrecargado. Este motor dijimos que iba a ser de gasolina, entonces miremos a ver qué pasa con motor. Algo particular de aquí es el concepto de las clases enumeradas, ¿cierto? Que hemos visto. Uno puede crear ciertas clases que conservan cierto tipo, pues que son seleccionables y no queremos pues que sean creadas nuevas, sino que sean las que nosotros definimos. Sí, entonces mire en este momento lo que hemos hablado. Entonces, aquí es un nuevo elemento, pues que, como les comentaba, que no están las diapositivas, y es que el hecho de seleccionar ustedes gasolina, están seleccionando esa como todos estos son constantes que se están generando, pero mire que este tiene la característica que al interior de él no deja de ser de todas formas una clase, y como objeto va a adicionarle algún atributo, y en este caso es ese señor velocidad máxima, ¿sí? Entonces, mire que él tiene su constructor y esa de gasolina como tal, ¿sí? Está asociándole un numerito. Listo. Y le está asociando, nosotros habíamos señalado qué tipo es que íbamos a colocar ahí. Gasolina, ¿no? Entonces, pero mire que entonces lo importante en este sentido, ¿sí? Es que ustedes tienen, en este caso, cada uno de estos métodos que ustedes tienen, get velocidad máxima y set velocidad máxima. Listo, como métodos. Y la idea es que tengamos presente esto cuando vamos a manejar estos objetos para poderlos tener ahí dentro de los elementos para recuperar esa información que pedimos nosotros. Entonces, exacto. Perfecto, Juan. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Entonces, sería esto que ustedes están diciendo, auto2, que es donde estamos arrancando. Con get.motor desde la auto, estaríamos diciendo el auto2, por favor, usted me devuelve
su motor. Entonces, se supone pues que ese getMotor está definido en la clase auto, le devuelve el motor y ya nuestro programa como tal en ese main le está diciendo, por favor, usted se puede ejecutar el método getVelocidadMáxima. Entonces se lo estamos diciendo no es a auto, se lo estamos diciendo es a el objeto motor. Entonces como paso de mensaje le estamos diciendo, ¿me puede devolver esto? Y pues en este caso tenemos ese método definido en motor y se supone que me va a devolver la variable esa velocidad máxima. Listo. ¿Qué preguntas hay ahí al respecto? Profe, yo tengo una pregunta, no del punto, sino más que todo como el constructor de vehículo. Cuéntame. Arriba en el de vehículo. Sí. Dale. Porque en el caso del motor, en vez de asignarlo al atributo de vehículo motor, hacemos setMotor. O sea, en vez de asignarlo directamente, ¿por qué se hace setMotor? Porque mírate que en este caso, ¿sí? Es como aprovechar en este momento un método, ¿sí? Que es ponerlo, ¿sí? Que es el setMotor que nosotros tenemos ahí. Es como practicar que, mire, que nosotros definimos setMotor, es decir, en cualquier momento tú lo puedes cambiar. Entonces, lo que estamos haciendo en ese constructor es simplemente llamándolo, ¿sí? Más que sentarnos a que lo pongas en motor, simplemente es como una práctica que estamos colocando ahí para que puedas usar precisamente ese set en ese sentido. Sí, es más como una práctica. Yo te Dale. amplío. Resulta que tú en un constructor pues puedes setearlo, puedes hacer, pues en este caso pues es lo mismo, ¿cierto? Era lo mismo poner dismotor y asignar el motor, pero hay casos en donde, por ejemplo, tú quieres que dependiendo de cierto comportamiento asignes cierto motor o no lo asignes, ¿cierto? Lo dejes nulo. Entonces tú no vas a programar eso al interior en del el set constructor y en el constructor. No lo vas a programar dos veces, sino que haces uso del método que setea ese valor y ya pues quedaría como usándolo diferentemente. O sea, en este caso es lo mismo, pero muchas veces se utiliza pues el concepto de no no asignarlo directamente, sino que llamar al set. Entonces es como un concepto pues diferente, otra práctica diferente. Sí, pues. pero en conclusión, no lo hubieras podido poner directamente, pues sí, pero la idea era que de todas formas, como dice Alejo, se piense que podemos también usar esos sets, ¿sí? Y al interior de esos sets pueden haber alguna actividad distinta. Entonces, para no revolver, digamos, ese sentido del constructor con actividades particulares ahí de este tipo de cosas, pues se ponen ahí en el set de ese atributo como tal, ¿sí? Entonces, está bien la pregunta que tú dices, es simplemente lo que queremos recalcar, es que podemos estar usando también esos métodos set para poner esos elementos. Sí, pero aquí perfectamente hubiera sido correcto, poner ahí el dis.motor como tal, en ese sentido, igualándolo pues a esa variable. ¿Listo? Listo, profe. Muchísimas gracias. Ok. Profe. Dale, Emilio. Yo tengo una preguntita con respecto a la sintaxis que usamos para meter el motor en el constructor del vehículo. Que ahí hicimos como motor punto eléctrico, en vez de, digamos, new motor, pues, o motor paréntesis. ¿Eso por qué es así? Mírate que en este momento nosotros tenemos asociado la clase motor, es una enumeración. Entonces, uno de los objetivos que se tiene allá abajo al definirlos es que nosotros vamos a colocar los valores que puede tomar este señor. Entonces, mírate que en una enumeración el objetivo realmente es colocar usted esas constantes que yo quiero. Particularmente en este caso es elegir una de los valores. Esto es muy importante, por ejemplo, ustedes van a tener opciones, en vez de tener un string que puedan escribir cualquier cosa a las personas, pues yo ya puedo, si recordamos, por ejemplo, el de la biblioteca en el diseño de UML que hicimos, teníamos algunas opciones fijas, ¿sí? Que prestado, que no sé qué, en varios estados, pero son fijos que tú quieres decir. Entonces, aquí lo que estamos manejando con la enumeración es precisamente constantes y lo que estamos dando es el nombre precisamente de la clase, ¿sí?
y estos elementos que serían cualquiera de ellos los que estaremos asignándole ya ese valor. Ahora, implícitamente el hecho que tú asignaras la constante de gasolina, básicamente el sistema, al ser enumeración y al ponérselo en esta definición de los valores, él asumiría como un constructor ese motor y le pasaría ese valor automático de 90 para asignárselo a esos elementos de velocidad máxima que tú tienes ahí. Entonces, tengamos presente que eso que se puso ahí está orientado porque el motor en este momento es de tipo enumeración y yo ya puedo ponerle a él el valor exacto de la constante que yo quiero tener como intención, porque las enumeraciones, pues la idea es que vamos a poner un valor constante y por eso esos valores están en mayúscula, para que también se tiene presente que es el valor que se va a asignar a ese elemento. Listo, entonces como es enumeración, digamos que la sintaxis se asemeja más a llamar un atributo de clase, Exacto. pero ahí igualmente sí se está creando un nuevo objeto motor. Sí, claro, o sea, mírate que en ese lado, y bueno tu comentario, mírate que esto no deja de ser una clase que va a generar un objeto, ¿sí? O sea, en este momento como tal, sí, pero más que un objeto, sí, o sea, porque él tiene aquí el constructor, sí, él está asignando realmente, sí, el valor de esa constante que vamos a tener ahí, y efectivamente, sí, esto no deja de ser sí, una clase donde se está asignando sus valores. Exacto. Listo, gracias. Profe, entonces cada que pues, a un objeto se le da el valor pues, de un objeto del tipo motor, pues a una variable se le da el valor del objeto de tipo motor y digamos que a dos variables diferentes le di el de gasolina, ¿están haciendo referencia al mismo objeto o a diferentes objetos? Por ser... dale, Alejo. Por ser, pues, es una numeración y la idea es como tener opciones. En este caso sería el mismo. Entonces, esto se puede ver más como decía, como una clase, el llamado una clase, pero también puede verse como una constante. Entonces, son valores constantes que tienen del tipo motor, que yo solo puedo, si yo quiero asignar algo de tipo motor, yo lo que tengo que hacer es seleccionar una de estas 4 que yo definí. No es que yo pueda crear una nueva. No, sí, O sea que en memoria clases de objetos del tipo motor solo van a haber 5. Estos 4, pues sí. Estos o sea, 4, son sí. 4, son 4, Sí, perdón. sí. Y si, Exacto. pues, por más que se asignen, van a ser 4 siempre. Exacto. De hecho, si tú miras, aquí el constructor es privado, para que no se creen nuevos motores por fuera, sino que solo se hagan uso de estos 4. O sea que si a un motor eléctrico, pues digamos que hay una variable que le hace referencia a un motor eléctrico, le cambio la velocidad máxima, cambia para todos los motores eléctricos. Es correcto. Listo, gracias. Exacto. Listo. ¿Qué más preguntas hay, muchachos? Pues como una aclaración, ese número que tienen ahí los diferentes tipos de motores funcionaba, habías dicho, era como un constructor. Exacto, mírate que se asocia. O sea, realmente aquí estamos creando el objeto. Mírate que, aunque estamos, originalmente, si tú tenías eléctrico, gasolina, eso así se enseñó en la clase. Pero aquí también podemos crearlos precisamente con variables, ¿sí? Entonces, independiente de eso, mírate que estamos llamando al constructor, o sea, que él tiene en este momento, ¿sí? Y le estamos asignando esos valores de los atributos que tiene él como objeto como tal ahí. Entonces, mírate que en lo que estamos creándole, al tener ese número, es llamando a ese constructor y le vamos a asignar a esa variable que él tiene arribita del constructor, que es velocidad máxima. Entonces, ese valor va a quedar puesto ahí y para todos gasolina, todos van a tener velocidad máxima 90. Listo. ¿Listo, Esteban? ¿Qué más preguntas hay respecto a este problema? Listo. Bueno. Seguimos otra pregunta, Alejo, y ya pasamos después ya al otro lado. Listo, a lo que ya tenemos Listo. la última preguntita. Listo, esta pregunta es muy importante. Vamos a correr el programa, ¿cierto? Y el garbage collector es súper eficiente. Entonces, es decir que al momento de que se pierde la referencia de un objeto, se imprime pues el mensaje finalize si se perdió la referencia.
Entonces, ¿qué imprime el método main? Exacto. Miremos por acá. Un comentario que iba a decir, en general en el examen, cuando hablamos que se destruyen las cosas, siempre vamos a asumir por teoría que ya se destruyó y va a pasar lo que tenga que pasar. Listo. No vamos a decir, es que, por ejemplo, les voy a comentar, una vez me pasó un examen, un pelado que es genio, pues, y es muy bueno, y pasó el rollo y me dice, ay, profe, aquí todos se murieron y sacó esto y se acabó el programa y se murieron. Y le dije, pero ¿qué pasó acá? Sí, o sea, realmente él se imaginaba otras cosas. Recuerda que una cosa es lo que yo les muestro de la práctica, sí, que es demorado el Garbar Collector con respecto a esto. Nuestro modelo aquí teórico es lo que pasó, sí, al destruirlo es lo que debería pasar, que es lo que estamos comentando ahorita con Alejo, de que sea súper eficiente. Es decir, ya se pasó la línea, se destruyó el objeto. Listo, así vamos a asumirlo de todas formas en todas estas preguntas que vamos a hacer del examen, a excepción que se diga algo, ¿sí? Pero en general siempre lo vamos a asumir como que fuera perfecto el recolector de basura. Bueno, entonces, retomando este tema, mirando esto, ¿qué nos pasaría en la primera línea, muchachos? O sea, mire que creamos los dos autos y autos. ¿Qué pasaría entonces con este código? Pues en la primera parte imprimiría como matando a Alejandro. Listo. Sí. Listo. Asignamos todos. Entonces recordemos que el orden está Alejandro, Jaime, Daniel, Santiago y Alexander. Listo. Entonces el elemento 0 viene a ser Alejandro. Entonces nuestro Garbar Collector viene y TIN no tiene más elementos de referencia. Y entonces mataría precisamente a este señor. Y como sabemos que persona ya tiene un finalize, lo que tú decías es correcto. Entonces sacaría ahí matando a Alejandro. ¿Qué pasaría con la siguiente línea? Ahí aparece matando a Jaime. Exacto. Entonces, ¿qué pasó precisamente? Persona 1 había sido asociado a ese elemento Jaime. Pero resulta que ahorita persona 1 la estamos asignando a persona 2. Listo. Entonces, el pobre objeto anterior, que era Jaime, queda solo, sin referencias, y viene el recolector y lo va a destruir. Y como tiene el finalize, ejecuta precisamente ese finalize y saldría matando a Jaime. ¿Qué pasa con la tercera línea? Profe, ahí no pasa nada porque ya el atributo dueño de auto está haciendo referencia a ese objeto. Excelente. Entonces no se muere. Perfecto, sí. Miren que en auto pusimos precisamente quién era dueño de ese auto. Sí, en el auto sencillo, pues en la línea de auto, decíamos que hay un dueño. Entonces, el hecho de que yo en este momento le quite a personas, ¿sí?, ese apuntador, ese objeto sigue teniendo un apuntador todavía, ¿sí?, que está asociado a ese tipo auto, a ese objeto auto que yo tengo ahí. Entonces, por lo tanto, este señor no va a pasar nada porque el Garbar Collector no lo va a destruir porque tiene una referencia todavía. Listo. ¿Qué preguntas hay al respecto? ¿Sí queda claro ese puntico? Profe, sí, pues ahí con las siguientes líneas, yo tengo dudas si el finalize ahí solo se bueno. ejecuta o en realidad sí Listo. elimina el objeto de memoria. Perfecto. Entonces, mire, en ese punto, sí, ¿cuál sería, qué creen ustedes que se está haciendo? Porque ahí estamos diciendo que el objeto punto finalize. ¿Qué estamos haciendo ahí? Como decía Daniel, ¿se destruye o se ejecuta el método? ¿Qué creen ustedes que se está haciendo? Yo creo que solo se ejecuta el método, pero no sé. Sí, Daniel, así es. O sea, recordemos que destruirlo es que el recolector viene a limpiar esto, porque recordemos que el recolector reemplazó las tareas, por ejemplo, así en C++ te tocaba como programador y te hacer una función de limpieza de la memoria, sí, todo ese tipo de cosas, sí. Y en este lado delegó precisamente a que si usted tenía un finalize, el mismo recolector lo manda a ejecutar en el ambiente, pues esto lo manda a ejecutar y hace lo que tiene que hacer. Pero esto no deja de ser un método. O sea, realmente esto es un método. Recordemos, el finalize también, para aclararlo, el finalize está definido en realidad en la clase object y se hereda. ¿Sí? Si yo no tengo nada, pues no se va a hacer nada pues, de la object, y lo que estamos haciendo acá es reescribirlo
y estamos colocando precisamente un código ahí. Entonces, lo único que hicimos aquí fue llamarlo, pero realmente el hecho que yo lo llame desde mi código, no lo estoy borrando, porque eso es tarea del recolector. Entonces, aquí lo único que hace es ejecutar ese código, pero aquí persona, sí, del elemento 3 sigue siendo vivo. Entonces, aquí no se destruye. Listo, entonces aquí lo único que hace es ejecutar precisamente eso de matando, aquí es Santiago, sí, matando a Santiago, pero no hay nada más en ese sentido, él sigue vivo, o sea, aquí no se ha muerto. Entonces, la siguiente línea, ¿sí?, que tenemos ahí, Alejo, que sería la línea 19, tengamos claro que esto no genera ningún error porque pues de todas formas sigue existiendo persona 3. Entonces, el hecho que yo mande a imprimir persona 3, ¿sí?, recordemos que estoy mandando a imprimir un objeto y que teníamos de definición en persona. Mire que aquí se había reestructurado el toString y se había puesto aquí que va a retornar es soy y el nombre de él. Entonces, pues aquí lo que imprimiría entonces sería soy Santiago. Listo. ¿Qué dudas quedan en todo esto? Bueno, Alejo, si quieres, entonces pasamos al otro punto. Sí, ya que son las 11:16. Pasemos entonces al del GitHub. ¿Qué tienes ahí en ese sentido? Y pues en el GitHub, ¿qué hay para hacer de todas formas? Listo, profe. Bueno, los demás puntos Profe, están. Dale, Sí. Emilio. Un momentito. Pues ahí estaba probando en Eclipse y no sé si será por cosa de Eclipse o por lo que habías dicho de que en ciertas versiones ya no estaba lo del finalize, pero no me pone los dos primeros matando a. O sea, si lo ejecutas, él no aparece. Mm, Porque, como vemos en clase, el garbage collector no es eficiente. Él lo hace cuando le dé la gana. Entonces, hay una manera de llamarlo explícitamente, pero pues eso no es la manera. Entonces, por eso es que se dice de manera conceptual, si fuera tan listo. eficiente, ¿qué Sí. imprimiría? Recuérdate, Emilio, que hay una diapositiva en que mostramos eso, ¿sí? En donde en la práctica, cuando lo ejecutamos, como eso es un código que corre paralelo a, es un proceso, pues este código es un proceso y corre en paralelo al proceso precisamente del garbage collector. Entonces, a lo mejor al no tenerlo ni que era el GC, System GC, entonces en este momento usted ejecutó el código, se acabó y no ha venido en ese momento el recolector de basura, ¿sí? Entonces ahí no te va a aparecer nada. Si le pones el System GC en algún momento dado, podría que te aparezca, pero ahí también, insisto yo, no se asegura. O sea, se recorta el tiempo, pero es una práctica que tiene Java de hacer un proceso. Precisamente eso es una de las cosas que también ha motivado que pues, uno no use mucho ese finalize y ese tipo de cosas porque pueden quedar cosas inconsistentes. Entonces, esa es una práctica que ya se ha dado, pero de todas formas, como estamos hablando del ciclo de vida de un objeto, pues lo traigo a colación pues para que lo sepan. Pero de hecho, precisamente el finalize y eso se han manejado ya como depreciados, como decíamos, desde la versión 9. ¿Listo? Muy bien. Listo, Emilio. Dale Alejo entonces para eso del GitHub y pasamos después ya al Python, por favor. Listo. Además, pues de este primer ejercicio, hay otro ejercicio con respecto a los tipos. La idea es sí. pues que lo ejecuten y pues estén mirando lo que vimos pues de sobrecarga y cómo se ligan esos atributos al momento de ir a buscarlo, ¿cierto? Si yo le doy un entero, sabiendo que todos se llaman igual, a dónde voy a terminar yendo, si le soy un char, si soy un short, entonces todas esas cosas. Entonces la idea es que lo ejecuten y pues vayan mirando. Mire que hay algo que es importante tocar el tema y es precisamente el del char. En alguna oportunidad ahorita en la teoría, alguien hacía pregunta del char. Mire que de todas formas el char ahí en la parte de arriba está definido y no debe ser parte también al devolver es un numerito. Pues esto es distinto a un string, pues, ¿sí? Entonces, arriba lejos creo que está lo del char, ¿no? Definido. Dale, yo lo había visto por ahí. Entonces, mire que ahí está el char C, sí, a un número. De todas formas,
cuando usted lo va a generar o imprimir, digamos, en una función, pues él no deja también de convertirse como una especie de número. Entonces también se puede estar asociando acá. De todas formas, esto que estamos aplicando está asociado a esos elementos numéricos que se pueden interpretar. Y recordemos pues el tamaño. Entonces lo que hemos hablado aquí es de la ambigüedad, es sobre todo cuando no hay unos métodos con ese tipo de datos como parámetro. Entonces, ¿a cuál de todos esos métodos se asociaría? Y lo que estudiamos es que se resuelve la ambigüedad, o sea, a cuál método pues en esa sobrecarga se va a colocar, se resuelve, entonces es a través precisamente de seguir la reglita que se asocia al tipo de dato más alto, inmediatamente superior a él. Listo, con esa reglita se entiende cómo sería la respuesta de cada uno de ellos. Y la idea es que ustedes practiquen precisamente esa definición en estas líneas que estamos trabajando. Listo. Listo. Ya por último, pues está el ejercicio de GitHub. La idea con este ejercicio es que se identifiquen los errores de compilación y piensen la razón por la que ocurren y corríjanlos, ¿cierto? Entonces, al momento de corregirlos, la idea es que al final, al ejecutar ese método principal que está dentro del archivo, es que de este resultado, ¿cierto? Y pues respondas estas preguntitas. Que respondan estas preguntitas pues para pensar del comportamiento pues de Java. Bueno, pues ahí no hay preguntas. Listo. Ya entrando pues al segundo taller, que es el de Python, recordemos pues que la sobrecarga de métodos y constructores como tal no es muy parecida a la de Java, ¿cierto? Por no decir pues que no es posible, ¿cierto? Sí, o sea, en realidad no se aplica ese concepto. Sí, recuerda que el cuento de la sobrecarga es que nosotros solo podemos tener, se supone que un solo método con ese nombre. O sea, aquí el importante es el nombre del método, ¿no? Entonces, realmente al interior de una clase solo puede aparecer ese nombre como tal. Entonces, no existe precisamente una sobrecarga, sino que recordemos que lo que hemos visto es que traemos como esas definiciones de qué es una función y unas cualidades que tiene la función, ¿sí? Desde la programación de Python. Recordemos que Python es multiparadigma y tiene también esa programación funcional. Y en ese sentido, pues retomamos ciertas características que tiene realmente Python para poder trabajar funciones. Pero realmente Python no está implementando los conceptos de sobrecarga ni a nivel de constructores ni a nivel de métodos. Entonces, en Python, si dijéramos nosotros, se implementa la sobrecarga de métodos o la sobrecarga de constructores, no se implementa, ¿sí? Se va a simular ciertas cosas aplicadas precisamente a esas definiciones que tiene Python, de unas cualidades que tiene en el concepto de los parámetros. Pero siempre, si ustedes van a ver, solo existe ese método, ¿sí? Con ese nombre. Y las condiciones que se dan son a nivel de los parámetros que los habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? En la teoría. Listo, Alejo, sigamos. Listo. Entonces recordemos pues que en Python yo puedo tener diferentes valores por defecto y obviando pues esa cantidad de parámetros. Entonces esto es como una manera de simular la sobrecarga de un constructor, pero pues no es la manera, ¿cierto? No es que Python pues implemente esa sobrecarga. El ejercicio es de unos carros. Recordemos pues que todos los atributos que están por fuera del constructor serán estos atributos de la clase carro. Recordemos el método, el decorador de un método estático, que hace que este método pues sea de clase, ¿cierto? Sea un método estático propio de la clase. Recordemos el if name, que nos ayuda pues como tal a ejecutar y llamar pues lo que hagamos de cuenta como el método main, ¿cierto? Que vemos en Java, pero pues tiene sus particularidades.
Entonces, listo. Entonces empecemos a ver como tal las preguntas. En la línea 34, miremos qué pasa, ¿cierto? Está aquí vacío. ¿Cuál es el peso, después de la línea 34, cuál es el peso del carro 1? Miremos que se construyó un carro y solo se le mandó un parámetro. ¿Cuál sería el peso del carro 1? Se toma el que fue asignado por defecto. Sí, exacto. Exacto. Entonces Entonces, sería aquí 1. exacto, es el valor de 1. Pero recuerden que ahí estamos aplicando esas variables que tiene la Python de sus funciones, ¿sí? Y en este momento podemos, cosa que no se trabaja en Java, también hay que dar esa claridad. Nosotros en este momento estamos asignándole unos valores por default en la definición del método y estamos diciendo que peso es igual a 1, ¿sí? Entonces, basado en esa respuesta, entonces, ¿cuál sería ahí? Listo, entonces es 1 la respuesta precisamente por el constructor que tiene ese valor por default. Listo. Seguimos, Alejo. Listo. Ahora la segunda pregunta, ¿cuál es el motor del carro 3? ¿Cierto? Vemos que se crea un carro, le manda picante, se le manda el nombre, bueno, el tipo del carro, el peso y, si no estoy mal, la marca, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el motor de ese carro 3? El default es none. Ninguna. Exacto, es Exacto. none. ¿Qué es none en Python, cierto? Recordemos que es como el nulo en Java, ¿cierto? Para yo asignar a un objeto, pues que está vacío. Sí, este es el null. Exacto. Bueno. Sigamos con la siguiente pregunta, Alejo. Listo. ¿Cuál es la marca del carro 0? En caso de que no estuviera comentada en la línea 30, ¿cierto? ¿Cuál sería la marca del carro 0? Ahí no se podría porque se tiene que pasar como mínimo el parámetro de referencia. Exacto. Exacto. Saca un error entonces, ¿no? Entonces, miremos un momentico ese, Alejo, en ese sentido. Exacto. Entonces, mírese que esto, como lo decían ustedes, sí. Aquí tenemos que estos otros elementos que están puestos acá, ¿sí? En caso de que usted no los dé, se asigna un valor a partir de peso, ¿no? Entonces, peso, marca y motor tiene asignado. Pero si usted aquí en este caso a referencia, se supone que usted sí se lo tiene que pasar. Entonces, en este momento, asignarle aquí, como tal, tengamos presente que la intención del diseñador en este constructor fue... mínimo le debo pasar la referencia, es decir, estamos definiendo, aquí no podemos crear objetos, ¿sí? Que mínimo, o sea, no le pasen nada, aquí siempre debe mínimo la referencia, y si usted le pasa a otros de los datos que están acá, ¿sí? Entonces se asignarían, si no, tomaríamos el peso, marca y motor con los valores que estoy poniendo. Pero la intención del diseñador en este momento fue decirle, no, aquí solo definimos un constructor y el constructor es mínimo que pase referencia. Si nos pasan las otras cosas, si no las pasan, pues les pondremos estos valores. Entonces, en este caso, si yo paso 0, pues él dice, no, yo no tengo definido ese constructor. Entonces, va a sacar un error en ese punto. ¿Sí queda claro para Python esto, muchachos? Listo. Ok, listo, Alejo. Seguimos. Listo. Aquí me preguntan que quién imprime la línea 35. Esa no la tenemos después, Alejo, en una pregunta. No, Sí, al final, vea, la tiene. Que imprime la línea 35, justifica la D. Pero es después del cambio. Bueno. ¿Qué imprime la línea 35? Vemos que en carro hay un método que se llama carro más pesado. Vamos a mirar. Es un método estático. ¿Y qué está recibiendo? Recordemos pues que en Python no es tan fácil decir como
de qué tipo pues está recibiendo, sino que pues vemos que le está pasando una lista. Entonces, lo más probable es que, dado pues como lo que se está queriendo hacer es que se reciba una lista. Entonces, me está diciendo que me va a sacar en base al código pues el carro más pesado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería ese carro más pesado entre los tres que se pasaron aquí? ¿Qué imprimiría? ¿Qué nos da la respuesta, porfis? La referencia del carro más pesado. Sí, o sea, pero ¿cuál es la ¿Cuál respuesta? sería? ¿Cuál sería concretamente? No sé, no sé. Sandero. Todavía no estamos pasando a la otra. Sí, pero bueno, dale, analicémosla. Listo, tengo el tracker que es de peso 1 por defecto, el sandero que es de peso 3, el picante que es de peso 2. Entonces, como nos dijo el compañero, imprimiría sandero. Sandero Steepway. Ujú. Listo. En el siguiente ejercicio se nos dice pues que el constructor va a cambiar. Y lo particular de aquí es que el peso por defecto ya no va a ser 1, sino que va a ser 4. Con este cambio, ahora ¿cuál sería el carro más pesado? ¿Qué imprimiría ese método en la línea 35? El tracker. La referencia tracker. Exacto. Ujú. Listo, sí, el tracker. Para todos es claro, Está pues, claro por qué eso. es el tracker. Sí queda claro eso, muchachos. ¿Por qué? Sí, profe, yo creo que sí. Listo. Entonces, seguimos, Alejo. Listo. Entonces me dicen, ¿cómo modificar el constructor del carro para que pueda recibir indefinido número de parámetros? Es importante, ya recuerde que estamos haciendo ya prácticas aquí ya de esas modificaciones que tiene Python, ¿no? Entonces habíamos hablado, estudiamos dos elementos que se pueden modificar las funciones, ¿sí? Y es precisamente el asterisco AR y el asterisco Howards, ¿sí? O sea, que son los dos elementos. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál se podría usar o qué se puede hacer para modificar esta y hacer esto que se está haciendo esta pregunta? ¿Cómo modificar ese constructor? ¿Sí? Que es lo que está preguntándole. ¿Cómo se podría hacer ahí? Profe, se podría hacer de ambas maneras dependiendo si uno quiere los parámetros con nombre o si simplemente los quiere en una lista. Claro, porque aquí estamos hablando solo de parámetros sencillos, o sea, más que todo sí elementos sencillos, sin pensar. ¿Qué diferencia entre asterisco ars y el paso de asterisco Howards? ¿Qué pasa al uno y qué pasa al otro? El uno, pues el ARCS pasa una lista solamente. Exacto, elementos. Entonces vos accederías por el índice y el KWorks pasarías un diccionario y accederías Excelente. por el key. Entonces, serían distintos los dos porque pues, en el uno es simplemente un elemento y en el otro tendrías que estar indicando ese elemento y su valor, ¿sí? O sea, entonces su referencia y su valor, pues como tal, su índice, pues en ese sentido. Entonces, por ser precisamente diccionario. Entonces, en esta pregunta, ¿cuál de los dos se acogería según este? Porque es indefinido un número de parámetros, más que pensar en eso de índice y su respectivo valor. Entonces, aquí estaría como respuesta, ¿cuál?
Profe Larx. Exacto, ¿sí? Con él ya podríamos poner parámetros, parámetros y parámetros. ¿Y a dónde iría él? ¿En dónde iría? Se pone ahí en los parámetros del constructor. Al final de los Al parámetros. final, Al final. gracias Daniel y Esteban, al final, exacto, ¿sí? Entonces, después de motor igual a none, se pondría asterisco args. Listo. Dale, Alejo. Listo. Para este vamos a identificar pues esta clase. Si ven algún error, pues identifíquelo. Lo identifica y pues ya mire, ya vamos a responder las preguntas después, ¿cierto? Entonces unos minuticos para analizarlo. ¿No sería que primero se define el ARS y después el QARS? Sí. Pero también es importante hablar de que no es recomendable, incluso podría hablar de que no es posible utilizar ambos. No, bueno, en este problema, no, en general, pues las diapositivas, recuerda que tenemos en las diapositivas que el orden adecuado es precisamente ir primero los arcs y luego los asterisco, asterisco, cowards, ¿sí? Eso lo dice la diapositiva, pero, sí, ya después vienen esos elementos particulares ya de este problema, que es lo que se está hablando acá. Es a eso que te refieres, Alejo, ¿no? Sí, profe. O sea, la teoría dice eso, ¿no? Primero debería ir ARS y luego asterisco, asterisco, cowards. Es algo que tienen que corregir. De una, pues aplicando esa teoría que se habla en las diapositivas. Pero para este problema existen otros detallitos que analicen bien el código y se asocian a las preguntas que estamos haciendo ahí. Por ejemplo, vamos a lejos ya a proceder un poquitico a esa parte de las preguntas. ¿Qué sucede si se quita el cowards de la clase? Muchachos, si yo quitara esto, pues, o sea, si lo arreglamos y quedar primero y cowards pues después, ¿qué pasa si yo quitara ese elemento en esa definición de ese constructor de ese init? De ese inicializador, perdón. ¿Qué pasaría ahí? Si se quita solo del inicializador, habría un Estamos problema. hablando en el dominio, en este dominio, se daña el código, no funciona. ¿Qué pasa si yo quito eso? Si se quita solo en el inicializador, habría un problema ya al definir el punto de círculo. Pero si quito el cowards. Sí, solo del inicializador, sí. No, ahí no profe, yo habría creo que no problema. pasaría nada. Eso, por el ARX, pues el ARX recibiría el elemento que queda sobrando ahí, el 1, lo recibiría en una lista con un único elemento. Ah, no, es en una tupla. Pues en realidad tú lo que estás pasando, sí, en este momento son datos, entonces mírate que tú no estarías pasando realmente, sí, ese índice y el valor, sí, en ninguna parte, pues, o aquí donde lo estamos consumiendo ese tipo como diccionario que se está pidiendo acá. En alguna parte lo estamos pidiendo, muchachos. No, profe, se estaría pidiendo si uno pone tipo, pues ahí después del 1, una coma A igual a tal. Exacto, pero mire que por ejemplo en este código que estamos asociando acá,
¿qué estamos pasando? Solamente No, solo elementos. estamos pasando valores. Exacto, elementos. ¿Listo? Sí. Entonces, si lo quito, ¿se me revienta el código? No. No. O sea que la respuesta aquí es que no sucede nada. ¿Sí? Estamos hablando para este caso particular, porque pues quitar diccionarios acá pues de los elementos, en ninguna parte estamos entrando en un tipo de datos así. ¿Sí? Entonces, mírate que no nos sucedería nada. Listo. Preguntas al respecto. Bueno, y en la otra, ¿ya qué pasaría? Si en la clase círculo envío más de 3 atributos, ¿esto qué ocasionaría? ¿Sí ocasiona un error? Sí, y si es así, ¿cómo se arregla? ¿Qué pasa ahí, muchachos? ¿Qué pasa con esa pregunta? Profe, yo creo, pues no sé si con el, o sea, suponiendo, pues yo creo que no pasa nada, porque para eso se pone el args. Sí. Bueno, si tú pones más de 3 en círculo y dejas solo el args, por ejemplo, ahí en este caso, yo pongo 3 para círculo. Listo, analicémoslo. Entonces, el constructor me dice que yo puedo pasar varios parámetros. Entonces, como constructor de círculo, ¿qué está pasando? Entre 3 parámetros, por ejemplo, que es lo que está diciendo ahí, 3 atributos, y yo lo recojo con el asterisco args. Listo. Entonces, no hay problema. Pero mírese qué está pasando. Él dice, pues radio es igual a radio, que fue lo primero que pasó, pero en presencia del círculo, pongamos ese caso, 10, 1, 1, 1. Entonces, coge y el radio, el primer dato, se lo puso a radio. Y en la segunda parte, que es ese punto, cogería en este caso, ¿sí? A los 3 elementos que estoy pasando ahí, que es 1, 1 y 1, ¿sí? Que es lo que le estaría llamando ahí, ¿sí? Asociados a los ARS, ¿sí? Y voy al constructor de punto. ¿Y qué pasa en el constructor de punto? Muchachos, existe un constructor con 3 parámetros. No. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría con este código? Este inicializador, ¿qué ocasionaría entonces el hecho que yo le ponga un tercer valor a esto? O sea, 10, 1, 1 y 1, por ejemplo. Se reventaría en ese código, porque él va a decir, ve, yo no tengo esto, yo solo para init de puntos solamente admito 2, un X, si me pasa el X le pongo el Y igual a 0, si le pasa el segundo parámetro que sería el segundo 1, pues entonces quedaría con ese valor, y yo qué hago con el tercero, no está definido, entonces te saca un error. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para arreglar esto acá? Que es la siguiente pregunta. ¿Qué debería hacer yo para corregir esto? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Ah? El orden en los valores de entrada, no era primero args y después. No, sí, o sea, ya quedamos que quedaba claro que en este momento el círculo pues ya se debió haber arreglado, que quedaba con self, radio, ars y asterisco, asterisco, cowards, pues quedaba así. Listo. Ya estamos en esta pregunta, ya está arreglado así, y entonces hicimos esta pregunta, ¿qué pasa? Acabamos de ver que si le pasamos un tercer parámetro al constructor de círculo, no había problema de pasárselo al init, pues que yo tengo ahí. El init, si le pasáramos ese 10, 1, 1 y 1, coge el primero, que es el 10, se lo pone al radio y llamaba a ese init del objeto punto. Y ahí le pasaba los 3 parámetros, 1, 1 y 1. Y hemos acabado... Profe, yo tengo una duda ahí. Ahí solo se pasa, pues, al args le llegan 2 elementos, ¿cierto? Que sería 1 y 1, ¿cierto? No, pero estamos, mírate que el problema le dice si pasamos 3 adicionales, o sea, por eso estamos estudiando el caso. Si pasáramos círculo 10, 1, 1, 1, o sea, 3 parámetros, o sea, 3 unos que pasáramos ahí.
al final. Pues una solución podría ser pues eliminar el último elemento de No, pero ARCS. le estamos diciendo, lo queremos hacer así. ¿Cómo se debería arreglar esto? De pronto hay que usar un ARCS en el constructor de punto. Excelente, así es, Emilio. Entonces, si quisiéramos hacer esa pregunta y arreglarlo, diríamos al constructor pues al init de punto, deberíamos asociarle al final, ¿sí? Coma, después del y igual a 0, ponerle precisamente ese valor. Es decir, que acepte varios parámetros ahí. No necesariamente esos parámetros los vamos a poner al interior del código. Simplemente estamos diciendo, usted quiere pasarle varios, páselos. Pero yo solamente le voy a poner a X y a Y esos valores. Los demás, pues chévere, llegaron y no pasa nada. Estamos estudiando para este caso particular que se está pidiendo y solucionar eso. ¿Listo? Preguntas. Entonces quedó ahí que se ponía asterisco ARCS. Listo. Alejo, entonces pasamos ya para cerrar ahorita lo del GitHub, por favor. Listo, ya para finalizar, pues también quedaría una actividad muy similar a la de Java, donde se pide pues que se corrijan y se dé un resultado esperado, ¿cierto? No modifique el main, ¿cierto? Tanto en el de Java como el de Python. La idea no es que modifiquen el archivo principal, sino que este se corra y pues dé el resultado. Piensen en el encapsulamiento. Esto puede ser un buen ejercicio para revisarlo del encapsulamiento, para ver cómo llamar los métodos, para estudiar un poquito para el examen. Entonces, tengan en cuenta esas cosas. Listo. Entonces, recuerda que todo esto, como lo decía Alejo, está basado en ese resultado que se está pidiendo, ¿sí? Entonces, la implementación y todo lo verificarían con ese resultado que se da ahí. Listo, entonces este es como el taller, pues, queda ahí puesto todo, lo mismo, pues, que hay que subirlo, pues ya ahorita Alejo está dejando a disposición este quiz pues, asociado. Nuevamente, muchachos, decirles en este sentido, pues que cualquier duda que tengan o que sea, pues nos la preguntan. En ese sentido, entonces, el miércoles nos reuniremos. Ahí ya son ustedes los que tienen que ser los actores principales con el quiz, ¿sí? Nuevamente, ratifico, es 1 hora, ¿sí? Lo que vamos a hacer, entre 15 y 20 preguntitas, así de tipo selección única o selección múltiple. Siempre aclarando pues que las selecciones múltiples se deben señalar las correctas y no se declare algo malo. No, básicamente eso es como lo principal y el viernes entonces estaremos hablando un poco ya de su enfoque. Recordemos que hay unas diapositivas y exponer básicamente la idea con su diagramita de clase, ¿sí? Que queremos que está orientado a ese modelo lógico, ¿sí? Recordemos pues que en ese modelo lógico también vamos a tratar de tener la intención que los datos que ustedes quieran manejar o devolver se van a retornar, no vamos a imprimir nada todavía ya porque pues, la intención es que vamos pues, a tener una capa que va a imprimir esos datos, entonces que nos muestren qué es lo que ustedes quieren desarrollar. No, entonces estamos ahí a disposición, si hay alguna duda, también quiero aclarar que después del parcial haremos un análisis de cómo van ustedes muchachos con esto. De todas formas miremos que el resultado del examen siempre estuvo un poquitico bajo, entonces hay que meterle un poco al estudio y aclarar las dudas. Si tienen dudas conceptuales pues nos las contarán de aquí hasta el miércoles y pues nos vemos entonces el miércoles y que les vaya muy bien en todo este estudio. Algo más pues para recalcar, ya está como el espacio para que entreguen lo de la exposición que estaremos abordando el jueves viernes para el grupo 2, el viernes para el grupo 1. La idea es que una persona por equipo lo suba, no es necesario que todos lo suban. El día del examen estén pues cumplidos con el horario, ¿cierto? A las 10 empezaremos pues puntuales, pues, estaremos pues empezando puntual, dando unos 5 minuticos mientras que todo el mundo se conecta.
Los resultados no los entregamos ahí mismo, sino que ya luego revisamos pues las preguntas, revisamos las respuestas y pues estaremos entregando el resultado una semana o 2 semanas después, el resultado del examen, ¿cierto? Sí, recuerde que por estatutos nosotros tenemos 10 días hábiles, ¿no? Sí, como estudiante en los estatutos de reglamento estudiantil. Entonces, de todas formas, nosotros queremos hacer un análisis de cómo les va y todo, y ahí entonces pasaremos realmente las respuestas a cada uno de ustedes y miraremos el parcial. Bueno, no sé qué más queda pendiente, Alejo. Bueno, una última cosa, no le olvide, de todas formas, tratar de montar el equipo pues para que puedan, ya sea con un celular o lo que sea, tener el concepto de la cámara, porque algunos me dicen que no tienen, que porque tienen un PC pues fijo. Entonces pues la idea es que puedan también estar trabajando con el celular ahí puesto y entonces tenerlo, la camarita disponible. Listo, muchachos. Entonces nos vemos la próxima semana y muchas gracias por estar el día de hoy. Y todos los que hayan participado, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos y feliz resto de día. Listo, profe, gracias. Profe, qué pena, con respecto a lo que debe tener pues el programa, creo que se habían hablado como unas funcionalidades, ¿cierto? Sí, señor, cuéntame, Daniel. Ya se explicó, pues, por haber sido la grabación de, pues, que tienen que tener estas funcionalidades. Sí, el día que se expuso el trabajo de Daniel se habían puesto ahí. Básicamente son 5 que sean complejas. Es decir, lo que queremos nosotros es que ustedes puedan pensar que esas funcionalidades van a consumir varios métodos de varios objetos, ¿sí? Entonces, no es que usted me va a decir, vea, una funcionalidad es crear, qué sé yo, una tienda. Una funcionalidad es borrar un producto. No, o sea, la idea es que usted al hacer una funcionalidad pueda llamar desde esa perspectiva, hey, voy a mandarle un mensaje a este método de este objeto para que haga algo. Lo que me devuelve lo puedo pasar a este otro objeto, sí, con este otro método que él tiene y le va a decir, señor, usted puede hacer esto con esta información, tal cosa con él. Y él hará algo y usted me lo devolverá para que yo pueda usar otro, sí, método y decirle, vea, vamos a hacer esto. Es decir, algo que sea complejo, sí, como funcionalidad, no solamente el de crear, borrar, sí, hey, deme el nombre de la persona, pues ese tipo de cosas no son funcionalidades para nosotros. Nosotros es algo que sea mucho más complejo, que llamen unas 3 métodos de objetos distintos, es decir, que haya una interactividad ahí para hacer esa tarea. Entonces son 5 casos que ustedes tendrán que mostrarnos qué van a hacer y que en ese sentido, pues es lo que nosotros validaríamos como funcionalidad básica importante pues en el sistema. Ya las otras son típicas que ustedes tendrán que hacer como funcionalidades, pero pues para crear, para borrar cosas normales, pero no son las 5 que nosotros estamos pidiendo. Listo, profe, gracias. Entonces, por ejemplo, podría ser una que esté al inicio del programa, escoger si uno entra como administrador o como usuario y que dependiendo de lo que uno escoja, pues le muestre diferente, pues que le esté pidiendo diferentes cosas. Pues eso es muy relativo ahí porque usted simplemente correría un programa y me muestre print, pero eso no es... ¿A quién le estarías llamando para eso? Porque nosotros tendríamos una interfaz que luego las pondremos después de este parcial y esta semana que viene, ya en las siguientes pondremos qué es lo que va a ir, pero nosotros tenemos un método que es el de interfaz, ¿sí? Y es el que haría todo eso, imprimirlo. Entonces eso no estaría como una función compleja, Daniel. Listo. Sería, ya entiendo. Listo, sí. Profe. Y con respecto a asesorías o pues preguntamos cosas... conmigo nuevamente digo, me escriben y el martes yo tengo de 10 a 12 y Alejo, pues si ya cuadran un horario con él, le escriben a él y pueden hacerle preguntas también. El martes hay asesoría de 10 a 12. Listo. Sí, gracias. Y yo te reservo el espacio y nos sentamos allá a trabajar un rato. Listo, profe, gracias. No, a ustedes. O sea, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno. Entonces, nuevamente muchas gracias y feliz resto del día. Entonces nos hablamos la próxima semana. Bueno, que estén muy bien. Alejo, muchas gracias por la compañía. Un gusto, brother. Bueno.